La mayoría de los buscadores de emociones persiguen la adrenalina, pero para algunos, la búsqueda termina en tragedia. En esta escalofriante mirada a 5 acrobacias temerarias que salieron mal, descubrimos los momentos en que hazañas atrevidas se volvieron fatales. Desde el puenting hasta percances con paracaídas, estas acrobacias estaban destinadas a desafiar el peligro, pero en su lugar se convirtieron en sombríos recordatorios de que incluso los riesgos más extremos no siempre valen la pena. 14 de agosto de 2013, el aire fresco de la montaña cortaba el silencio de los Alpes suizos, donde jirones de niebla matutina aún se aferraban a los picos escarpados como dedos fantasmales. En Chamonix, Francia, justo al otro lado de la frontera suiza, la atmósfera vibraba con un tipo diferente de energía, una de anticipación y emoción apenas contenida. Este no era solo otro día en las montañas, este era el primer día de Elibase 74, donde 20 de los pilotos de traje aéreo más elitistas del mundo se habían reunido para llevar los límites del vuelo humano más allá. Entre ellos estaba Mark Sutton, de 42 años, un hombre cuyo nombre se había vuelto legendario solo un año antes, cuando miles de millones lo vieron lanzarse en paracaídas en los Juegos Olímpicos de Londres como James Bond. Ese momento histórico en el que él y Gary Connery, vestidos como la reina Isabel II, descendieron por el cielo nocturno con paracaídas de la Union Jack, había capturado la imaginación del mundo. Su atlético cuerpo llevaba la tranquila confianza de alguien que había bailado con la gravedad cientos de veces antes. Pero incluso los veteranos del cielo saben que cada salto lleva sus propios susurros de advertencia. Solo unos días antes, Sutton había escrito en Facebook sobre el hermoso día en Chamonix y cómo lo estaba disfrutando después de completar varios vuelos exitosos de base con traje de alas. Describió un espectacular vuelo en parapente con el Mont Blanc y los glaciares brillando de fondo. No había manera de saber que estas serían algunas de sus últimas palabras al mundo. A 10.800 pies sobre el área de Grand Outans, Sutton y su amigo cercano, Tony Uragallo, se prepararon para lo que se suponía sería un vuelo de calentamiento al aire libre de 1 minuto. Las montañas abajo parecían casi pacíficas, sin saber que pronto se convertirían en el escenario de una tragedia. Ambos hombres realizaron sus controles de seguridad finales con precisión practicada. Sus trajes de alas, diseñados especialmente para transformar el cuerpo humano en un perfil aerodinámico, estaban en perfectas condiciones. Sutton dio su característico pulgar arriba a la cámara, una imagen final que más tarde perseguiría a quienes lo conocían. Aproximadamente a las 11 de la mañana, Sutton dio ese paso final al vacío con Uragallo, siguiéndolo de cerca. Durante esos preciosos primeros segundos, el vuelo fue perfecto. Su traje de alas atrapó el aire exactamente como estaba diseñado. Su cuerpo se convirtió en uno con el cielo mientras alcanzaba velocidades de 155 millas por hora. El valle se extendía debajo de él como un lienzo viviente, el mismo tipo de vista que había dominado innumerables veces antes. Pero apenas 20 segundos después del vuelo, algo salió terriblemente mal. La trayectoria de Sutton lo llevó demasiado cerca de una cresta de la montaña. A esas velocidades devastadoras, no hubo tiempo para corregir. El impacto fue instantáneo y catastrófico. Uragallo, aún en el aire, solo pudo observar cómo su amigo se desvió y desapareció de la vista. Las cámaras capturaron estos momentos finales, aunque afortunadamente no el impacto en sí. Cuando los servicios de rescate llegaron minutos después a bordo de un helicóptero de Air Glacier, la escena era tan grave que más tarde se requeriría una prueba de ADN para la identificación formal. La noticia causó conmoción en la comunidad de deportes extremos. Danny Boyle, quien había dirigido a Sutton en esa memorable ceremonia olímpica, habló de él como amable y reflexivo, añadiendo que entre todas las contribuciones al espectáculo olímpico, ninguna fue más fina y valiente que la de Mark Sutton. Su novia, Victoria, se quedó solo con recuerdos, incluyendo una imagen conmovedora de la noche olímpica, donde ella lo había llamado orgullosamente mi muy guapo 007. Mark Sutton murió como vivió, empujando los límites del vuelo humano, buscando ese momento perfecto donde la tierra y el cielo se encuentran. Su legado sirve tanto de inspiración como de recordatorio aleccionador del filo de la navaja por el que caminan los atletas extremos, donde la diferencia entre el triunfo y la tragedia puede medirse en meros segundos y pulgadas. Es 20 de enero de 2016. El Océano Pacífico chocaba implacablemente contra la escarpada costa de California mientras amanecía sobre Big Sur. El puente Bixby, una maravilla arquitectónica que se alza a 280 pies sobre las aguas turbulentas, proyectaba largas sombras en la luz de la mañana. Para la mayoría, este icónico puente era el sueño de un fotógrafo. Pero para los saltadores beige, representaba algo completamente diferente, una puerta de entrada a la pura adrenalina. Mary Catherine Katie Connell, una enfermera de 30 años de Ventura, California, estaba de pie en el puente esa mañana, con el corazón latiendo con una anticipación familiar. Con más de 300 saltos beige en su haber, Katie era una figura respetada en la comunidad de deportes extremos. Los amigos la describían como alguien que se colaba en tu corazón y nunca se iba.
combinando su espíritu temerario con una calidez genuina que tocaba a todos los que conocía. A su lado estaba Rami Kahala, un finlandés de 42 años e instructor de salto base, con impresionantes 2.500 saltos en su haber. Una leyenda en el deporte desde 2003, había fundado Ravenbase.com para fabricar trajes de rastreo especializados diseñados para un vuelo óptimo. Sus estudiantes lo conocían como el maestro Jedi del rastreo. La cámara GoPro de Katie estaba grabando mientras se preparaba para su salto. A las 11 en punto de la mañana, dio ese paso final al espacio vacío. Por un momento, fue poesía en movimiento, descendiendo por el claro cielo de California. Pero al acercarse a su objetivo de aterrizaje, 3 olas enormes, más grandes de lo que nadie había anticipado, se dirigieron hacia la costa. La primera ola atrapó a Katie justo cuando aterrizó. La segunda la derribó. Para la tercera ola había desaparecido de la vista, arrastrada por el implacable Pacífico. Lo que sucedió a continuación mostraría tanto la forma más alta de valentía como el giro más cruel del destino. Rami, observando desde arriba, no dudó. En una decisión de fracción de segundo, que decía mucho sobre su carácter, se quitó el casco y el paracaídas, equipo que podría haberse enredado y arrastrado en las aguas turbulentas. Luego, en un acto de sacrificio supremo, se lanzó al océano tras Katie. Días después, el paracaídas y la cámara del casco de Rami fueron encontrados en la playa. Las imágenes recuperadas contaron la desgarradora historia de sus últimos momentos. El descenso de Katie, las olas y el intento desesperado de Rami por salvar a su amiga. Fue un recordatorio contundente de que incluso los atletas más experimentados pueden ser víctimas del poder impredecible de la naturaleza. Katie fue recordada como una hija, una hermana, una tía de 2 sobrinas y una cristiana devota cuya fe era bien conocida. Su amiga, Lake Scarver, no pudo atreverse a alterar la habitación de Katie, que aún contenía sus pertenencias y olía agradable y suave como la ropa recién lavada. El sacrificio de Rami añadió otra capa de tragedia a la historia. Sus compañeros de salto hablaron de su dedicación al deporte y su disposición para ayudar a los demás. La doble tragedia en Big Sur sirve como un recordatorio aleccionador tanto de los riesgos inherentes a los deportes extremos como de los lazos formados entre quienes los practican. Katie y Rami murieron como vivieron, empujando límites y cuidándose mutuamente. Su historia no es solo sobre 2 vidas perdidas, es sobre coraje, sacrificio y el precio máximo que algunos pagan en la búsqueda de su pasión. Agosto de 2015. El sol se ponía sobre Cantabria, España, proyectando largas sombras sobre el puente de Cabezón de la Salle. A 430 pies sobre el suelo, el puente histórico se erguía como un imponente testimonio de la ingeniería humana. Pero en esta tarde, se convertiría en el escenario de una tragedia que sacudiría a la comunidad de deportes extremos hasta su núcleo. Vera Moll, de solo 17 años, estaba entre un grupo de adolescentes holandeses, todos ansiosos por su primera dosis de adrenalina. La joven de los Países Bajos había viajado a España con sueños de experimentar la máxima emoción. Sus ojos brillantes y su sonrisa emocionada no mostraban indicio alguno del destino que le aguardaba. Ella era la última en la fila entre 13 saltadores, una posición que resultaría devastadoramente significativa. La empresa que dirigía la operación, Aqua 21 Aventura, había estado organizando saltos desde este puente durante algún tiempo, pero lo que ninguno de los adolescentes sabía era que este lugar ni siquiera estaba legalmente autorizado para el puenting, según las regulaciones españolas. Era solo uno de los muchos detalles cruciales que más tarde atormentarían esta historia. A medida que se acercaba la oscuridad, el reloj marcando las 8:30 de la noche, Vera subió a la plataforma. El arnés ya estaba sujeto a sus tobillos, un procedimiento estándar para el puenting. Pero había una diferencia crítica. La cuerda aún no había sido asegurada al puente. En la luz menguante, este error fatal pasó desapercibido. El instructor, cuyo nombre más tarde sería omitido de los registros públicos, estaba a su lado. Su experiencia en el deporte era considerable, pero había una debilidad significativa en su pericia, su dominio del inglés. Los tribunales lo describirían más tarde como macarrónico, es decir, muy malo. Lo que sucedió a continuación se convertiría en el tema de un intenso escrutinio legal. El instructor, con la intención de evitar que Vera saltara antes de que se completaran las verificaciones finales de seguridad, gritó lo que pensó que era una orden clara: no jump. Pero en la atmósfera tensa, con la adrenalina a tope y su fuerte acento distorsionando las palabras, Vera escuchó algo completamente diferente: now jump. En ese instante, la diferencia entre 2 simples frases en inglés, no jump y now jump, se convirtió en la diferencia entre la vida y la muerte. Vera, creyendo que había recibido la señal para proceder, hizo lo que había venido a hacer. Saltó. Los siguientes momentos pasaron en una horrible cámara lenta para los testigos arriba. No hubo rebote del bungee, no hubo un regreso triunfante hacia arriba. El cable, sin estar sujeto a ningún punto de anclaje, siguió a Vera hacia la oscuridad creciente.
Su caída fue ininterrumpida, implacable y, en última instancia, fatal. Las consecuencias revelarían una serie de fallos que llevaron a este trágico momento. El instructor debería haber usado la frase «estándar, no saltes» para evitar cualquier posible confusión. Debería haber verificado la identificación de Vera. Ella estaba por debajo de la edad legal de 18 años, requerida para el puenting en España. El puente en sí no estaba aprobado para tales actividades. La luz estaba fallando, lo que hacía más difíciles las comprobaciones de seguridad. Los tribunales en Cantabria más tarde confirmarían un fallo de que el instructor podría enfrentar cargos criminales, incluyendo homicidio accidental. La empresa, Aqua 21 Aventura, apeló, argumentando que Vera había saltado prematuramente y que fue un accidente. Pero los jueces fueron claros. El pobre inglés del instructor, combinado con las otras violaciones de seguridad, había creado la tormenta perfecta para la tragedia. Martin Clam, de Flowtrack, la empresa que empleaba al instructor, reconocería más tarde que, aunque Vera estaba atada por la cuerda, saltó antes de estar asegurada al puente, una devastadora admisión que llegó demasiado tarde para salvar una vida joven. La muerte de Vera Moll causó conmoción en la comunidad de deportes extremos, planteando serias preguntas sobre los estándares de seguridad y los protocolos de comunicación. Su historia se convirtió en un trágico recordatorio de que en los deportes extremos, una comunicación clara puede ser tan crucial como el equipo adecuado. Una simple barrera del idioma, combinada con una serie de negligencias, había convertido lo que debería haber sido una aventura emocionante en la peor pesadilla de cualquier padre. 3 de noviembre de 2024. El sol se elevaba sobre Río de Janeiro, Brasil, proyectando sombras dramáticas sobre los acantilados de Pedra Bonita. A 820 pies sobre el suelo, la formación natural se erguía como un imponente testimonio de la belleza cruda de la naturaleza. Pero esta mañana se convertiría en el escenario de una tragedia que sacudiría a la comunidad de deportes extremos hasta su núcleo. José de Alencar Lima Jr., un veterano de los cielos de 49 años, se encontraba al borde del sendero prohibido, con su ala de velocidad cuidadosamente desplegada detrás de él. El extenso paisaje de San Conrado se extendía abajo, un tapiz donde la vida urbana se encuentra con el paraíso tropical. Para Lima, quien había viajado desde su hogar en Alemania de regreso a su natal Brasil, este salto estaba destinado a ser otro testimonio de sus 2 décadas de maestría en el arte del vuelo humano. Sus credenciales eran impecables. Un ex paracaidista de la Brigada de Infantería Paracaidista de Élite del Ejército brasileño. Un instructor de paracaidismo experimentado y un hombre que había hecho del aire su segundo hogar. El aire de la mañana zumbaba con una energía peculiar mientras Lima revisaba metódicamente su equipo. Cada correa, cada línea de su ala de velocidad pasaba por su experimentado escrutinio. El speed flying, un híbrido emocionante de parapente y vuelo de proximidad, exigía nada menos que la perfección. El deporte era implacable, un delicado equilibrio de velocidad, habilidad y decisiones en fracciones de segundo, mientras se volaba a pocos pies de las caras de los acantilados a velocidades que no dejaban margen para el error. Entre la pequeña multitud que se reunía para observar, susurros de anticipación se mezclaban con preocupación. La voz de una mujer se elevó por encima de las demás, sus palabras flotando pesadamente en el aire. «Chicos, estoy preocupada». La preocupación no era infundada. Lima había elegido lanzarse desde un sendero estrictamente prohibido por el Club de Ala Delta de San Conrado, eludiendo la rampa designada que había sido cuidadosamente seleccionada por sus condiciones óptimas de despegue. Se acercaba el momento de la verdad. Lima se posicionó para el despegue, su cuerpo tenso con la familiar anticipación que precedía a cada salto. Sus ojos escanearon el horizonte, calculando el enfoque que se había vuelto una segunda naturaleza tras miles de vuelos exitosos. Pero algo era diferente esta vez, ya fuera el punto de despegue no autorizado, los traicioneros vientos matutinos azotando la cara del acantilado o alguna otra variable fatal. La delicada ecuación de un vuelo exitoso estaba a punto de desequilibrarse trágicamente. Cuando Lima comenzó su carrera hacia el vacío, el tiempo pareció ralentizarse. Su ala de velocidad comenzó a desplegarse, la tela atrapando el aire matutino en lo que debería haber sido un arco elegante hacia el vuelo. En cambio, los testigos describieron verlo perder el equilibrio en el momento crucial del despegue. En ese instante, la precisión controlada de un saltador experimentado se transformó en una caída descontrolada. La multitud observó con horror cómo su cuerpo caía hacia las rocas abajo. La distancia, casi la altura de 3 estatuas de la Libertad, desapareció en solo segundos. El impacto fue inmediato y fatal, el sonido resonando en las caras del acantilado como un testamento final a la naturaleza implacable de los deportes extremos. Después, el Club de Ala Delta de San Conrado emitió un comunicado enfatizando la tragedia de la decisión de Lima de omitir protocolos de seguridad cruciales. El piloto no utilizó la rampa para despegar. El lugar que eligió para despegar es malo, e incluso está prohibido. El 155 no es responsable del incidente. Con esa aclaración, que el piloto descanse en paz. Su cuñada, lidiando con la devastadora pérdida,
luchaba por entender la tragedia. No tenemos idea de lo que pudo haber pasado, dijo a los reporteros, con la voz cargada de emoción. Pero él fue un paracaidista profesional durante 20 años. Tenía experiencia. Lo que ocurrió fue un accidente. Reveló que Lima había estado planeando viajar a Dubái. Su próxima aventura se truncó trágicamente. El sol continuó su ascenso sobre Río esa mañana, indiferente a la tragedia que se había desarrollado bajo sus cálidos rayos. Los acantilados de Pedra Bonita permanecieron en silencio, guardando sus secretos de por qué un maestro de los cielos había caído en desgracia. La muerte de Lima se unió a una lista aleccionadora de recordatorios de que en el mundo de los deportes extremos, incluso décadas de experiencia, no pueden garantizar la seguridad cuando se ponen a prueba las leyes de la naturaleza. 28 de octubre de 2024. Los cielos sobre Boituva, Brasil, se extendían infinitamente azules. Un día perfecto para saltar. La pequeña ciudad al sureste de São Paulo había sido durante mucho tiempo un refugio para paracaidistas. Sus vientos predecibles y amplios espacios abiertos atraían a buscadores de emociones de todo el mundo. Pero en este día, los cielos pacíficos se convertirían en el escenario de una devastadora tragedia. Carolina Muñoz Kennedy, una psicoterapeuta chilena de 40 años que había llamado a Brasil su hogar durante más de 5 años, se preparaba para lo que sería su salto final. Miembro experimentado de la Federación Brasileña de Paracaidismo desde 2013, Kennedy no era una novata en el deporte. Sus amigos la conocían como una saltadora hábil que abordaba el deporte con pasión y precisión. El día había comenzado de manera bastante rutinaria. Kennedy ya había completado varios saltos exitosos, cada uno un testimonio de su creciente experiencia en el deporte que amaba. Este salto estaba destinado a ser el último del día, un baile final con la gravedad antes de regresar a casa. Mientras ascendía en la aeronave, el extenso paisaje de Boituva se desplegaba abajo como un mosaico de retazos. Los compañeros paracaidistas recordarían más tarde su comportamiento tranquilo, las comprobaciones previas al salto familiares, la preparación metódica que se había vuelto una segunda naturaleza tras innumerables saltos. Pero algo salió terriblemente mal después de que dejó la aeronave. Testigos en el suelo observaron con horror cómo Kennedy comenzó a girar descontroladamente por el aire. Su paracaídas principal no se desplegó correctamente. En tales situaciones, el entrenamiento entra en acción. Tira del de reserva, estabiliza, sobrevive. Kennedy intentó un procedimiento de emergencia, luchando contra el descenso en espiral mientras desplegaba su paracaídas de reserva. El paracaídas de respaldo, la última línea de defensa entre la vida y el desastre, también falló. Aquellos que observaban desde abajo solo podían quedarse impotentes mientras Kennedy continuaba su desesperada lucha contra la física y el destino, girando cada vez más rápido hacia la Tierra. Patricio Chandia, presidente de la Federación Chilena de Paracaidismo, explicaría más tarde la trágica secuencia. Hablé con el presidente de la Federación Brasileña, Wellington Mendes, quien me dijo que fue un fallo del paracaídas principal y que el paracaídas de reserva también se comportó de manera defectuosa y cayó al suelo. Han pasado 10 años desde que tuvieron un accidente de esta naturaleza. Kennedy se estrelló en una calle de Boituva. El impacto fue devastador, pero no inmediatamente fatal. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar, encontrándola aún con vida, un testimonio de la resiliencia humana. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos y su increíble voluntad de sobrevivir, Kennedy sucumbiría más tarde a sus heridas en un hospital cercano. La tragedia fue aún más profunda cuando una amiga, Carol Schrappe, reveló los pensamientos recientes de Kennedy sobre el deporte. Ella quería dejar el paracaidismo porque había perdido a algunos amigos cercanos en el pasado y estaba haciendo una transición de carrera hacia el buceo libre. Quería dejarlo gradualmente, no por completo, porque realmente lo disfrutaba y tenía experiencia. Ella conocía los riesgos, estaba muy entusiasmada, pero desafortunadamente no hubo tiempo. La policía inició una investigación inmediata, incautando el equipo de paracaidismo de alto rendimiento de Kennedy para un análisis forense. La Confederación Brasileña de Paracaidismo, profundamente conmocionada por la pérdida de uno de los suyos, prometió una investigación exhaustiva sobre la causa del fallo doble de paracaídas, un suceso raro y catastrófico que no se había visto en la región en una década. Los cielos sobre Boituva permanecieron azules ese día, indiferentes a la tragedia que se había desarrollado debajo de ellos. La muerte de Kennedy sirvió como un recordatorio contundente de que en el mundo de los deportes extremos, incluso la experiencia, el equipo adecuado y las condiciones perfectas no pueden garantizar la seguridad cuando el equipo falla y el destino interviene. Gracias por ver mientras exploramos estas acrobacias trágicas. Pero nuestro próximo video es aún más escalofriante. 5 youtubers que murieron mientras filmaban, capturando sus últimos momentos en cámara. Haz clic para descubrir sus destinos.